Mi hija gritó, sal de mi vida. Y cada palabra fue como una daga atravesando mis 65 años de absoluta devoción. Estaba parada en la sala de estar de nuestra casa, rodeada de catálogos de vestidos de novia esparcidos en el piso como pétalos marchitos, mientras María señalaba hacia mí con un dedo temblando de rabia. Carlos, su prometido, sonreía desde el sofá con esa mirada de satisfacción que ahora entiendo era de alguien que ya creía poseer todo lo que era mío. Nunca entiendes nada, mamá. Solo estorbas, sus gritos resonaban en las paredes que pinté hace 20 años en esta casa que construí ladrillo a ladrillo, trabajando turnos dobles en la fábrica textil. La tarde se había vuelto pesada, el aire espeso como miel amarga, y yo permanecía en silencio mientras ella continuaba escupiendo veneno. Las palabras volaban de su boca como balas dirigidas directamente a mi corazón. Pero algo extraño sucedió en ese momento. Dejé de sangrar por dentro. Una calma fría, casi quirúrgica, comenzó a instalarse en mi pecho. No lloré. Solo apreté las llaves de mi auto hasta que las marcas se clavaron en mi palma, sintiendo el metal tibio contra mi piel mientras Carlos asentía con aprobación ante cada insulto que mi propia hija me lanzaba. Tu madre es tan dramática, susurró Carlos a María, pero escuché cada palabra. Sus ojos brillaban con una codicia que debía haber reconocido meses atrás cuando comenzó a aparecer en la casa con más frecuencia, midiendo espacios con la mirada y preguntando sobre documentos que no eran de su incumbencia. Al día siguiente, muy temprano, cuando el rocío aún golpeaba las ventanas de mi habitación y la ciudad apenas despertaba con sus primeros sonidos, me puse mi mejor abrigo azul marino y caminé hacia el banco. Mis pasos eran firmes sobre el pavimento húmedo. Cada uno era una decisión que estaba tomando por primera vez en décadas solo para mí misma. El aire matutino tenía esa frescura que despeja los pulmones y la mente, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. La cajera del banco me miró extrañamente cuando le pedí que bloqueara todas las tarjetas de crédito suplementarias que le había dado a María a lo largo de los años. Sus dedos vacilaron sobre el teclado mientras revisaba la lista, la tarjeta principal, la de emergencias, la de compras en línea, todos esos pequeños pedazos de plástico que había entregado con amor de madre y que ahora entendía habían sido cadenas doradas atándome a una explotación silenciosa. ¿Está segura, señora Carmen?, preguntó con voz suave, inclinándose hacia adelante con esa preocupación profesional que usan cuando creen que estás cometiendo un error. Completamente segura, respondí, y mi voz sonaba diferente, como si hubiera encontrado un registro que había perdido hace mucho tiempo. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas con esa convicción. Cuando salí del banco, el sol de la mañana calentaba mi rostro de una manera que no recordaba haber sentido en años. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde solo era una sombra pagando cuentas y preparando comidas para personas que habían olvidado agradecerme. Cada rayo de luz parecía penetrar capas de cansancio acumulado, iluminando rincones de mi alma que creía perdidos para siempre. Regresé a casa y me senté en mi silla favorita junto a la ventana, la que da al jardín donde planté jazmines cuando María era pequeña y todavía me abrazaba antes de dormir. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente, el nombre de mi hija parpadeando en la pantalla una y otra vez como una súplica desesperada. Pero por primera vez en mi vida, no corrí a responder. Cada timbre era como un eco distante de una vida que ya no me pertenecía, una melodía a la que había bailado durante décadas pero que finalmente había decidido dejar de escuchar. Había algo profundamente liberador en ese silencio voluntario, en mi desobediencia a las expectativas de los demás. La casa se sentía diferente esa mañana, como si hubiera recuperado su alma original, la que tenía cuando era solo mía y no un escenario para los dramas de otras personas. 2 semanas antes de que María me gritara en mi propia casa, todo parecía normal. Había llegado un sábado por la mañana con una sonrisa radiante, cargando bolsas de una panadería cara del centro y un ramo de flores que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. Mamá, te traje tus favoritas, dijo, besando mi mejilla con una dulzura que ahora reconozco como calculada. Las rosas eran perfectas, demasiado perfectas, como si hubieran sido elegidas no por amor sino por la imagen que proyectaban. Carlos llegó unos minutos después, cargando una botella de vino espumoso y esa sonrisa que siempre me había parecido extraña. No llegaba a sus ojos, solo colgaba de sus labios como una máscara mal ajustada. Señora Carmen, se ve radiante, dijo, y aunque sus palabras sonaban amables, había algo en su tono que me hacía sentir como si estuviera siendo evaluada como un objeto en una subasta. Debí haber prestado atención a cómo sus ojos recorrían mi sala,
deteniéndose en el aparador de vidrio donde guardo las fotos familiares, en el mueble de madera maciza que heredé de mi madre. Tenemos noticias maravillosas, anunció María, tomando mis manos en las suyas. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor matutino, y llevaba un anillo nuevo que brillaba con una ostentación que me hizo parpadear. Carlos me propuso matrimonio oficialmente, mamá. Queremos una boda como la que siempre soñé, como la que tú nunca pudiste tener. Esa última frase se clavó en mi pecho como una astilla. Era cierto que mi boda había sido sencilla, casi austera, pero había sido hermosa porque estaba llena de amor genuino. Ahora me pregunto si esa comparación fue intencional, si ya entonces estaba plantando la semilla de culpa que luego usaría para manipularme. Carlos se acomodó en mi sofá como si fuera suyo, estirando los brazos sobre el respaldo con una familiaridad que me incomodaba. María me ha contado tanto sobre usted, sobre todo lo que ha hecho por ella. Una madre como usted merece ver a su hija casarse con estilo. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo. Cada cumplido venía envuelto en una petición implícita, cada sonrisa era una cuenta acumulándose en algún lugar de mi futuro. Hemos estado viendo lugares para la recepción, continuó María, sacando su teléfono y mostrándome fotos de salones lujosos con candelabros de cristal y mesas cubiertas con manteles que parecían costar más que mi salario mensual. Este es perfecto, mamá. Puede albergar 200 personas, tiene un jardín para fotos y el menú. Sus ojos brillaban mientras describía platillos con nombres que no podía pronunciar, vinos que solo había visto en revistas de lujo. El número 200 me golpeó como una bofetada silenciosa. Yo conocía como máximo a 20 personas de su círculo actual. Debe ser muy caro, murmuré, pero mis palabras se perdieron en el entusiasmo fabricado de María mientras seguía deslizando fotos como si no me hubiera escuchado. Carlos asentía ante cada imagen, haciendo comentarios sobre la calidad del servicio, la exclusividad del lugar, la importancia de causar una buena impresión. Solo te casas una vez, ¿verdad?, dijo, guiñándome un ojo. Hay que hacerlo bien. Fue entonces cuando noté que Carlos había estado observando mi casa con demasiada atención. Sus ojos se detenían en la escritura de propiedad que había dejado sobre la mesa del comedor después de revisar algunos papeles de impuestos. Se acercó casualmente, fingiendo admirar las fotos familiares, pero vi cómo sus dedos rozaban el documento. ¡Qué casa tan hermosa, señora Carmen! Debe valer una fortuna en el mercado actual. Es mi hogar, respondí, y algo en mi tono debió alertarlo porque rápidamente se alejó, retomando su acto de yerno perfecto. Pero yo había visto esa mirada, esa evaluación silenciosa de mis bienes. Era la misma mirada que había visto en el banco cuando solicité un préstamo años atrás, la mirada que calcula números y posibilidades, no la que aprecia recuerdos y sentimientos. María se acercó a mí con esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. Mamá, necesito pedirte un favor. Bueno, no es realmente un favor, es más bien una inversión en mi felicidad. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, cada una colocada estratégicamente para hacerme sentir egoísta si me negaba. Necesitamos ayuda con los gastos de la boda. Sabes, Carlos apenas está comenzando su negocio y yo. Su voz se quebró ligeramente, como si estuviera conteniendo lágrimas, solo quiero que estés orgullosa de mí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativas no dichas. Carlos me observaba con esa sonrisa que ahora entiendo era depredadora, y María esperaba mi respuesta con sus ojos brillando con lágrimas que parecían demasiado convenientes. Debí haber dicho que no en ese momento. Debí haber confiado en esa voz interior que me gritaba que algo estaba mal. Pero el amor de madre, ese amor ciego y sacrificado que había cultivado durante 35 años, me hizo asentir. Por supuesto, mi amor. Haré todo lo que pueda para darte la boda de tus sueños, les dije esa mañana, y las palabras salieron de mi boca como si fueran automáticas, programadas por décadas de darlo todo por mi hija. Fue al día siguiente cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. María llegó con una carpeta llena de cotizaciones, facturas pro forma y contratos que necesitaban solo una pequeña firma. Es para reservar todo rápidamente, mamá. Los mejores lugares se toman rápido, explicó, extendiendo los papeles sobre mi mesa del comedor, la misma mesa donde había hecho tareas con ella cuando era pequeña. Los números bailaban ante mis ojos como cifras imposibles. El lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, la música. Cada renglón era una pequeña fortuna que se sumaba a una montaña de gastos que me mantendría despierta por las noches durante años.
¿No crees que esto es un poco excesivo?, pregunté, señalando el costo de los centros de mesa florales, que equivalía a 3 meses de mi pensión. María suspiró con esa paciencia fingida que los adultos usan cuando explican algo obvio a un niño. Mamá, es mi boda. Solo me voy a casar una vez en la vida. Además, tú nunca tuviste esto. ¿No quieres que yo sea feliz? La culpa se instaló en mi pecho como una piedra caliente. Tenía razón, yo nunca había tenido una boda lujosa. Mi matrimonio había sido una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio con un almuerzo familiar después, pero había sido hermoso porque estaba lleno de amor genuino, no este despliegue calculado que me estaban presentando. Carlos comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia, siempre con nuevas ideas para la boda que requerían más dinero. Señora Carmen, encontré la mejor banda de la ciudad. Tocan en bodas de celebridades, decía, mostrándome videos en su teléfono de músicos que parecían salidos de una película de Hollywood. Solo necesitamos un depósito para asegurarlos. Sus manos se movían con gestos grandiosos mientras hablaba, como si estuviera vendiendo un sueño. Pero yo comenzaba a ver las grietas en su actuación. Sus zapatos eran caros pero gastados, su reloj brillaba pero era una imitación barata, y siempre tenía una excusa para no pagar ninguno de los gastos él mismo. Fue un jueves por la tarde cuando descubrí la primera mentira real. María había dejado su bolso abierto en mi sofá mientras iba al baño, y su teléfono vibró con un mensaje. No intenté leerlo, pero la pantalla se iluminó justo frente a mis ojos y vi el nombre de Carlos seguido de palabras que me helaron la columna vertebral. Todo está listo. La vieja está pagando todo. Después de la boda podemos presionarla sobre la casa. Mis manos comenzaron a temblar. Leí el mensaje una y otra vez, esperando haber entendido mal. Pero las palabras permanecían allí, inmutables como una sentencia. La vieja. Así me llamaba el hombre que iba a casarse con mi hija, el hombre que sonreía y me llamaba señora Carmen con falso respeto. Y la casa, mi casa, el hogar que había construido con tanto esfuerzo, era parte de sus planes. Cuando María regresó del baño, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, asentí ante sus nuevas ideas de boda, firmé otro cheque para el fotógrafo que absolutamente tenía que ser ese porque su estilo era único. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo y comenzara a ver las cosas con una claridad dolorosa. Cada sonrisa de Carlos parecía más falsa, cada abrazo de María se sentía más calculado, cada nueva petición de dinero sonaba más ensayada. Comencé a prestar atención a cosas que antes había ignorado, como la forma en que los ojos de Carlos evaluaban mis muebles antiguos, o como María hacía comentarios sobre lo desordenada que estaba mi casa, sugiriendo que tal vez necesitaba ayuda para organizarme. Mamá, ya no tienes la energía de antes. Tal vez deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable, me dijo una tarde mientras fingía ayudarme a limpiar los estantes de la cocina. Esta casa es perfecta para mí, respondí, pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. Pero piénsalo, mamá. Todo este espacio solo para ti. Podrías venderla y tener dinero para disfrutar, para viajar. Sus palabras se apagaron cuando vio mi expresión. Por primera vez en semanas, no cedí a sus sugerencias. No sonreí complacientemente. Solo la miré con una frialdad que pareció sorprenderla. Esa noche, sola en mi cama, revisé todos los cheques que había firmado en las últimas semanas. La suma era aterradora. Representaba años de ahorros, sacrificios de comidas, ropa no comprada, salidas no realizadas. Todo ese dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias, para un poco de seguridad, se estaba evaporando en una boda que comenzaba a parecer más una estafa que una celebración. Fue entonces cuando realmente comencé a ver lo que estaba sucediendo. No era solo una boda cara, era un plan cuidadosamente orquestado para vaciar mis cuentas y eventualmente quedarse con mi casa. Y yo, como una tonta enamorada de la idea de ser la madre perfecta, había estado financiando mi propia destrucción. La escalada comenzó la semana siguiente cuando Carlos llegó a mi casa con una nueva carpeta y esa sonrisa que había aprendido a temer. Señora Carmen, tengo noticias increíbles, anunció, acomodándose en mi sofá como si fuera suyo. El lugar de la recepción tuvo una cancelación de último minuto y pueden darnos una mejor fecha, pero necesitamos confirmar hoy. Sus ojos brillaban con una urgencia fabricada mientras extendía contratos que requerían mi firma inmediata. María apareció detrás de él, radiante y nerviosa al mismo tiempo. Mamá, es perfecto.
Es un sábado en lugar de un viernes, así que muchas más personas podrán venir. Pero el costo. Su voz se apagó mientras señalaba una cifra que me mareó. Era el doble de lo que ya habíamos gastado, una cantidad que representaba prácticamente todos mis ahorros de vida. Solo necesitamos que firmes aquí y aquí, dijo Carlos, señalando líneas marcadas con pequeñas X. Y podemos tener la boda de nuestros sueños. ¿No pueden esperar un poco? Necesito revisar mis finanzas, murmuré, pero Carlos negó con la cabeza con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Desafortunadamente no, señora Carmen. Otro cliente está esperando nuestra respuesta. Si no firmamos hoy, perdemos la oportunidad para siempre. María se acercó y tomó mis manos, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían demasiado oportunas. Por favor, mamá. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Después de todo lo que he pasado, después de todos mis fracasos, esta es mi oportunidad de ser feliz. Firmé. Dios me perdone, pero firmé esos papeles que hipotecaban mi futuro porque no podía soportar ver llorar a mi hija, o lo que yo creía que eran lágrimas genuinas. Porque ahora entiendo que María había aprendido a usar mis sentimientos como armas en mi contra. En el momento en que la tinta se secó en mi firma, vi a Carlos intercambiar una mirada triunfante con María, una comunicación silenciosa que me excluía completamente. 2 días después, Carlos comenzó a aparecer en mi casa sin avisar. Solo estaba en el vecindario, decía, pero siempre terminaba quedándose toda la tarde, haciendo llamadas de negocios desde mi sala, usando mi wifi, comiendo de mi refrigerador. Espero que no te moleste, señora Carmen. María me dijo que te encanta la compañía, pero yo nunca había dicho eso. De hecho, comenzaba a valorar cada vez más mis momentos de soledad, especialmente cuando él no estaba allí evaluando mis pertenencias con esa mirada calculadora. ¿Sabes, señora Carmen?, me dijo una tarde mientras revisaba su teléfono en mi sofá, María y yo hemos estado pensando en el futuro. Después de la boda, necesitaremos un lugar más grande para comenzar nuestra familia. Sus palabras sonaban casuales, pero había algo premeditado en la forma en que las dijo, como si hubiera estado ensayando este momento. Esta casa es perfecta para una familia joven. Tiene mucho espacio, buen vecindario y está en excelente condición. Es mi hogar, respondí, pero él continuó como si no me hubiera escuchado. Por supuesto, por supuesto. Pero piénsalo, tú sola en esta casa tan grande. Debe ser mucho trabajo mantenerla. Debes sentirte muy sola a veces. No me sentía sola hasta que él comenzó a aparecer constantemente, llenando mi espacio con su presencia invasiva y sus planes no solicitados. Podríamos hacer un arreglo que beneficie a todos. Tú podrías mudarte a un apartamento cómodo, más fácil de mantener, y nosotros podríamos quedarnos aquí cuidando del lugar. La semana siguiente, María vino con una propuesta que me dejó sin palabras. Mamá, Carlos y yo hemos estado revisando nuestras finanzas y creo que sería buena idea que me agregaras como copropietaria en tus cuentas bancarias. Solo por si acaso, ya sabes, para emergencias. Su voz sonaba dulce, pero había una insistencia subyacente que me hacía sentir como si estuviera siendo arrullada hacia una trampa. A tu edad, es importante tener a alguien que pueda ayudarte con estas cosas. A mi edad tengo 65 años, no 90, respondí más duramente de lo que había pretendido. Manejo mis propios asuntos perfectamente bien. Pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. Por supuesto que sí, mamá. Pero piénsalo como una precaución. Y además, sería más fácil para los gastos de la boda. No tendrías que estar firmando cheques constantemente. Carlos asintió desde su posición permanente en mi sofá. Es muy común, señora Carmen. Mi madre hizo lo mismo conmigo. Es solo una formalidad, una forma de simplificar las cosas. Pero yo recordaba a su madre, una mujer que había perdido el control de sus finanzas cuando él se mudó a su casa y que ahora vivía prácticamente como una invitada en su propio hogar. Fue esa noche cuando encontré a Carlos en mi cocina revisando los papeles que guardaba en el cajón de documentos importantes. Disculpe, señora Carmen, dijo cuando me vio, estaba buscando un vaso de agua y el cajón se abrió por accidente. Pero yo había visto cómo estaba fotografiando mis documentos con su teléfono, cómo revisaba mis escrituras y mis estados de cuenta bancarios con la meticulosidad de alguien que está haciendo un inventario. ¿Qué estás haciendo realmente?, pregunté, y por primera vez desde que lo conocía, su máscara se deslizó un poco. Solo tratando de entender la situación financiera general,
para poder ayudar mejor con los gastos de la boda, respondió, pero ya no sonaba convincente. Su sonrisa se había vuelto forzada y sus ojos tenían esa dureza que ahora reconozco como la verdadera personalidad detrás del acto. Al día siguiente, María llegó con la noticia de que habían encontrado el vestido perfecto en una boutique exclusiva. Cuesta un poco más de lo que habíamos planeado, admitió, pero mamá, cuando me lo puse, hasta la vendedora lloró. Es como si hubiera sido hecho para mí. El precio del vestido era obsceno, equivalente a 6 meses de mi pensión. Pero ella ya lo había apartado y solo necesitaba que yo fuera a pagar el depósito. María, esto se está saliendo de control, finalmente dije, y su expresión cambió de dulce a peligrosa en segundos. ¿Saliendo de control? Mamá, es mi boda, la única que voy a tener. ¿Me estás diciendo que no valgo la pena? Sus palabras eran dagas envueltas en reproches, cada una diseñada para hacerme sentir como la peor madre del mundo. Y funcionó, porque a pesar de todo, a pesar de las alarmas sonando en mi cabeza, fui a la boutique y pagué por ese vestido que costaba más que mi auto. Esa noche, después de pagar por el vestido, llegué a casa sintiendo que había cruzado una línea invisible de la que no podía regresar. Me senté en mi cama, rodeada de facturas y recibos de una boda que parecía haberse convertido en un monstruo devorando mi futuro, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, el mismo que había manejado la compra de mi casa hace 20 años. Señor Roberto, soy Carmen Morales. Necesito verlo urgentemente, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi voz. Es sobre mis documentos, mis propiedades. Creo que necesito proteger mis bienes. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego su voz profesional pero cálida me tranquilizó. Por supuesto, señora Carmen. ¿Puede venir mañana por la mañana? Traiga todos los documentos que tenga, especialmente cualquier cosa que haya firmado recientemente. Al día siguiente, mientras María y Carlos pensaban que estaba en el mercado comprando comestibles, me dirigí a la oficina del señor Roberto. El edificio era viejo pero sólido, como mi abogado, y su oficina olía a papel legal y café fuerte. Cuénteme qué está pasando, dijo, y por primera vez en semanas, alguien me escuchó sin juzgarme, sin intentar convencerme de nada, sin una agenda oculta detrás de sus palabras. Le conté todo, los gastos excesivos de la boda, las visitas constantes de Carlos, sus comentarios sobre mi casa, la presión para que María se convirtiera en copropietaria de mis cuentas. Saqué todos los contratos que había firmado, todos los cheques que había escrito, y los extendí sobre su escritorio como evidencia de mi propia ingenuidad. Señora Carmen, dijo después de revisar todo cuidadosamente, usted es víctima de lo que llamamos abuso financiero familiar. Es más común de lo que piensa. ¿Pero qué puedo hacer? Es mi hija, dije, y las palabras salieron cargadas de toda la culpa y el dolor que había estado acumulando. El amor de madre no significa que deba destruirse financieramente, respondió con una gentileza que me hizo llorar por primera vez en semanas. Vamos a proteger sus bienes. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda tomar decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento explícito. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me sentía diferente. Era como si hubiera encontrado una armadura invisible que me protegía de la manipulación. Tenía un plan ahora, documentos que respaldaban mis decisiones y, más importante, tenía la certeza de que no estaba loca, de que mis instintos habían estado correctos todo el tiempo. Cuando llegué a casa, encontré a Carlos y María en mi sala, rodeados de más catálogos y contratos. Mamá, qué bueno que llegas, dijo María con esa sonrisa que ahora podía ver por lo que realmente era, una herramienta de manipulación. Carlos encontró al florista perfecto, pero necesitamos hacer el depósito hoy. Sus ojos brillaban con esa urgencia fabricada que conocía tan bien. ¿Cuánto? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Solo 15,000 pesos, respondió Carlos como si fuera una cantidad insignificante. Es para todas las flores de la ceremonia y la recepción. Créame, señora Carmen, va a ser espectacular. Su hija parecerá una princesa. Pero ya no estaba escuchando sus promesas vacías. Estaba calculando que esos 15,000 pesos representaban casi un año de mi pensión. Necesito pensarlo, les dije, y vi cómo intercambiaban una mirada alarmada. Pensarlo, repitió María, y su voz había perdido toda su dulzura. Mamá, ya hemos hablado de esto. Es mi boda. No puedes cambiar de opinión ahora. Pero por primera vez en meses, no me intimidaba su tono.
puedo cambiar de opinión cuando quiera. Es mi dinero. Carlos se levantó del sofá con una expresión que ya no intentaba ocultar su irritación. Carmen, creo que estás siendo un poco egoísta. María es tu única hija. ¿No quieres verla feliz? Sus palabras eran las mismas de siempre, pero ahora sonaban huecas, como un disco rayado que había perdido su poder de persuasión. Quiero ver a mi hija feliz, respondí, pero no a costa de mi seguridad financiera. ¿Tu seguridad financiera? María saltó de su asiento, y por primera vez vi ira genuina en sus ojos, no las lágrimas calculadas de antes. Mamá, tienes esta casa, tienes ahorros, tienes tu pensión. ¿Qué más necesitas a tu edad? Yo estoy comenzando mi vida. Tengo derecho a tener algo hermoso por una vez. Y yo tengo derecho a no quedarme en la pobreza para financiar tu espectáculo, respondí, y las palabras salieron con una fuerza que me sorprendió. El silencio que siguió fue tenso, lleno de todas las cosas que habíamos estado evitando decir. Los puños de Carlos estaban apretados y María me miraba como si fuera una extraña. Está bien, dijo finalmente Carlos con una voz peligrosamente calmada. Entiendo que necesitas tiempo para pensarlo. Pero señora Carmen, espero que entiendas que algunos compromisos ya están hechos, algunos contratos ya están firmados. No puedes echarte para atrás sin consecuencias. Sus palabras sonaban como una amenaza apenas velada. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Pregunté, y su máscara se deslizó completamente. No es una amenaza, señora Carmen. Es la realidad. Has firmado contratos, has hecho compromisos. No puedes simplemente decidir que ya no quieres honrarlos. María asintió, y vi una dureza en su rostro que nunca había visto antes, como si finalmente estuviera mostrando su verdadera personalidad. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta revisando todos los papeles que el señor Roberto me había dado. Tenía opciones, tenía derechos y, más importante, tenía la determinación de usarlos. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer de 65 años que había trabajado toda su vida, criado a una hija, construido un hogar, y no iba a dejar que nadie me despojara de todo eso sin pelear. La mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba por las cortinas de mi habitación, comencé a ejecutar mi plan con la precisión silenciosa de alguien que ha tomado una decisión definitiva. Era sábado y sabía que Carlos y María dormirían hasta tarde, lo que me daba tiempo para hacer lo que necesitaba sin interrupciones. Me puse mi mejor traje azul marino, el que reservaba para ocasiones importantes, porque presentía que este día marcaría un antes y un después en mi vida. Mi primera parada fue el banco. La misma cajera que había bloqueado las tarjetas de crédito me saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Carmen. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Le expliqué que necesitaba revisar todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 3 meses y obtener copias certificadas de cada transacción. También necesito cambiar todas mis claves de acceso y establecer que nadie más que yo pueda hacer transacciones en mis cuentas, dije, deslizando los documentos que el señor Roberto había preparado para mí. Mientras esperaba los estados de cuenta, revisé mi teléfono y encontré 12 llamadas perdidas de María y 5 mensajes de Carlos. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente sobre las flores. Señora Carmen, la florista está esperando una respuesta. No podemos perder más tiempo. Pero por primera vez en meses, no sentía esa urgencia fabricada que intentaban transmitirme. Sus emergencias ya no eran mis emergencias. De camino a casa, me detuve en una tienda de electrónica y compré una pequeña grabadora digital. El joven vendedor, amable, me explicó cómo usarla. Es muy fácil, señora. Solo presiona este botón y graba todo. La batería dura horas y la calidad del sonido es excelente. Le pagué en efectivo y guardé el dispositivo en mi bolso, sintiendo como si acabara de comprar un arma secreta. Cuando llegué a casa, Carlos y María ya estaban esperándome en mi sala. Habían usado la llave que le había dado a mi hija años atrás, cuando todavía creía que era para emergencias genuinas. Ahora entendía que esa llave había sido solo otra forma de acceso que habían estado explotando. Mamá, ¿dónde estabas? Hemos estado esperando toda la mañana, dijo María con impaciencia mal disimulada. Estaba atendiendo algunos asuntos personales, respondí, activando discretamente la grabadora mientras me sentaba en mi silla favorita. Asuntos que deberían incluirnos, intervino Carlos con esa autoridad que había ido asumiendo gradualmente en mi casa.
Somos familia, señora Carmen. No deberías tomar decisiones importantes sin consultarnos. Sus palabras revelaban hasta dónde habían llegado en invadir mi autonomía. Carlos, tú no eres mi familia todavía, y cuando lo seas, aún no tendrás derecho a opinar sobre mis finanzas, dije con una calma que pareció desconcertarlo. María rápidamente intervino, como si hubieran ensayado esta conversación. Mamá, has estado actuando muy extrañamente últimamente. Estamos preocupados por ti. Tal vez deberías ver a un médico, revisar tu estado mental. La sugerencia me golpeó como una bofetada fría. Estaban intentando sembrar dudas sobre mi capacidad mental, probablemente preparando el terreno para una posible incapacitación legal. Mi estado mental está perfectamente claro, respondí. Tan claro que he decidido cancelar mi participación financiera en esta boda. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carlos, su voz habiendo perdido toda pretensión de cordialidad. Significa que no voy a pagar ni $1 más de los gastos de esta boda. Pueden continuar con sus planes, pero tendrán que financiarlos ustedes mismos. María palideció y vi cómo toda la fachada que habían construido durante meses se desmoronaba. No puedes hacer eso, gritó María, saltando de su asiento. Ya firmaste contratos, ya te comprometiste. Vas a hacernos quedar mal con todos los proveedores. Pero yo había anticipado esta reacción y tenía mi respuesta lista. Firmé esos contratos basándome en información incompleta y bajo presión emocional. Mi abogado me ha asegurado que puedo cancelar mi participación. Carlos se acercó a mí con una expresión que ya no intentaba ocultar su enojo. Señora Carmen, creo que estás cometiendo un error muy grave. Hay compromisos legales involucrados aquí. Podrías enfrentar consecuencias serias si no cumples con lo que firmaste. Sus palabras sonaban como una amenaza directa, pero yo ya no era la mujer asustada de hace una semana. ¿Me estás amenazando legalmente en mi propia casa?, pregunté, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. No es una amenaza, es un hecho. Firmaste contratos que nos obligan a todos. Su arrogancia era asombrosa. Había pasado de fingir ser un yerno respetuoso a actuar como si fuera dueño de mi vida y mis decisiones. María comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes de las manipuladoras de antes. Estas eran lágrimas de frustración y rabia. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos planeado, después de todo lo que hemos soñado, vas a arruinar mi boda. Vas a arruinar mi vida. Sus palabras estaban cargadas de veneno, cada una diseñada para hacerme sentir culpable. No estoy arruinando tu boda, María. Estoy protegiendo mi futuro, respondí. Puedes tener la boda que quieras, pero no con mi dinero. Carlos paseaba por mi sala como un animal enjaulado, claramente furioso de que su plan se estuviera desmoronando. Esto no ha terminado, murmuró entre dientes. Hay formas de hacer que una persona mayor cumpla con sus obligaciones, especialmente cuando está mostrando signos de inestabilidad mental. Sus palabras confirmaban mis peores sospechas. No solo estaban tras mi dinero, sino que estaban preparados para cuestionar mi capacidad mental si no cooperaba. Creo que es hora de que salgan de mi casa, dije, levantándome de mi silla con una dignidad que no había sentido en meses. Y Carlos, quiero de vuelta las llaves que María te dio. No voy a devolver nada, gritó, finalmente mostrando su verdadera naturaleza. Esta casa va a ser nuestra de todas formas. Una vieja viviendo sola en una propiedad tan grande es un desperdicio. Tarde o temprano vas a necesitar que alguien cuide de ti, y más te vale acostumbrarte a la idea de que somos nosotros. Sus palabras revelaban completamente el plan que habían estado ejecutando desde el principio. Sal de mi vida. Me gritó María con una voz que nunca había escuchado antes, una voz llena de odio puro que me cortó como un cuchillo ardiente. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor filial, ahora brillaban con una malicia que me hizo retroceder involuntariamente. Si no quieres ser parte de mi felicidad, entonces no seas parte de mi vida en absoluto. Carlos asintió detrás de ella como un coro siniestro, sus labios curvados en una sonrisa de satisfacción que ya no se molestaba en ocultar. Perfecto, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Si eso es lo que realmente quieres, María, lo tendrás. Me acerqué a la mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobre que había preparado esa mañana con la ayuda del señor Roberto. Aquí está la cancelación formal de todos los contratos de boda que llevan mi firma.
A partir de este momento, ustedes son completamente responsables de todos los gastos. La expresión de Carlos cambió de triunfante a alarmada en segundos. Espera, señora Carmen, no puedes hacer eso. Hay penalizaciones, hay cláusulas. Pero yo ya había revisado cada contrato con mi abogado y sabía exactamente cuáles eran mis derechos. Puedo y lo estoy haciendo. Todos los contratos que firmé bajo coacción emocional han sido legalmente anulados. Si quieren proceder con la boda, tendrán que asumir todos los costos ustedes mismos. María se abalanzó hacia él intentando arrebatármelo, pero yo ya lo había guardado en mi bolso. No puedes hacernos esto. Todo ya está pagado, todo ya está arreglado. Sí puedo, y ya lo hice. Como dijiste, quieres que salga de tu vida. Pues bien, también estoy saliendo de tu boda. Carlos me agarró del brazo con una fuerza que me sorprendió. Vas a pagar por esto, señora Carmen. Te vamos a demandar por incumplimiento de contrato, por daños emocionales, por todo lo que podamos. Su máscara había caído completamente, revelando al hombre despreciable que siempre había sido debajo del acto de yerno perfecto. Suéltame inmediatamente o llamo a la policía, dije, mostrándole mi teléfono. Hazlo, me gritó María. Llama a la policía. Diles que tu propia madre está saboteando tu boda. Diles que la mujer que te dio la vida está destruyendo tu felicidad. Sus palabras eran veneno y dagas diseñadas para cortarme donde más dolía. Pero algo extraño había sucedido dentro de mí. Esas palabras que alguna vez me habrían destrozado ahora rebotaban en mí como gotas de lluvia en un paraguas. Ya no tienes poder sobre mí, María, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Durante 35 años, tu felicidad fue mi prioridad absoluta. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, todo por ti. Pero ya no más. No voy a financiar más tu espectáculo ni tu manipulación. Las palabras salieron de mi boca como si hubieran estado esperando décadas para ser pronunciadas. Carlos comenzó a caminar por mi sala como un depredador enjaulado. Esto no ha terminado, señora Carmen. Tenemos derechos. María es tu única hija, tu única familia. Cuando seas vieja y estés enferma, cuando necesites cuidados, ¿quién crees que va a estar ahí para ayudarte? Sus palabras eran un chantaje emocional apenas velado, llevado a su extremo. Prefiero estar sola que en mala compañía, respondí. Y si esa es tu idea de familia, Carlos, entonces no quiero nada que ver contigo. María estalló en lágrimas otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, de frustración de alguien viendo cómo algo que creía tener asegurado se le escapaba. Eres egoísta, me gritó. Has sido egoísta toda tu vida. Nunca me diste lo que necesitaba. Nunca me diste lo que merecía. Sus acusaciones eran tan absurdas que casi me hicieron reír. Yo, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que había vendido mis joyas para comprarle un auto, que había vivido con lo mínimo para que ella siempre tuviera lo mejor. ¿Sabes qué, María?, dije, levantándome de mi silla y caminando hacia la puerta. Tienes razón. He sido egoísta. He sido egoísta por dejar que me trataras como un cajero automático. He sido egoísta por no enseñarte el valor del dinero y del trabajo duro. He sido egoísta por no poner límites cuando debía haberlo hecho. Abrí la puerta de par en par y le señalé la salida. No puedes echarnos, gritó Carlos, pero yo ya había sacado mi teléfono y marcado el 911. Policía, tengo 2 personas en mi casa que se niegan a salir después de que les he pedido que lo hagan. Carlos palideció al escuchar mis palabras y finalmente comenzó a caminar hacia la puerta. Esto no ha terminado, Carmen, murmuró al pasar junto a mí. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a arrepentirte cuando estés completamente sola y nadie se acuerde de ti. Pero sus amenazas ya no me afectaban. Era como si hubiera desarrollado una inmunidad a su veneno después de tantos años de exposición. Tal vez, respondí. Pero prefiero arrepentirme de protegerme que arrepentirme de dejar que me destruyan financieramente. Carlos se detuvo en el umbral y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No sabes con quién te estás metiendo, señora Carmen. Esto apenas está comenzando. Al contrario, dije, cerrando la puerta detrás de ellos, esto ya terminó. Puse el cerrojo y me quedé parada en mi entrada, escuchando sus voces enojadas desvanecerse calle abajo. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como mi hogar otra vez.
El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de una paz que había olvidado que existía. Caminé hacia mi silla favorita y me senté, mirando por la ventana hacia el jardín donde había plantado jazmines cuando María era pequeña. Las flores habían crecido y florecido sin mi atención constante, alimentándose de la lluvia y el sol, encontrando su propio camino para prosperar. Tal vez era hora de que yo aprendiera a hacer lo mismo. 3 meses después, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento, un lugar luminoso con vista al parque donde los niños jugaban y las parejas de ancianos caminaban tomados de la mano. Había vendido la casa grande, la que Carlos tanto había codiciado, y me había mudado a un espacio que era completamente mío, elegido por mí, pagado con mi dinero y diseñado para mi comodidad. Cada mueble, cada cortina, cada planta en maceta había sido una decisión que tomé sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarme ante las expectativas de otros. La demanda que Carlos había prometido nunca llegó. Mi abogado explicó que después de revisar toda la evidencia que habíamos recopilado, incluidas las grabaciones y el testimonio de mi nieta, cualquier acción legal contra mí sería no solo infructuosa, sino potencialmente perjudicial para ellos. Señora Carmen, usted tiene un caso sólido si quisiera demandarlos por acoso y abuso financiero, me había dicho el señor Roberto. Pero yo había decidido que no quería invertir más energía en esa toxicidad. Solo quería paz. Mi nieta Sofía me visitaba todos los domingos, y nuestra relación se había vuelto más profunda y genuina que nunca. Sin la presión de las manipulaciones familiares, podíamos hablar de todo, sus planes universitarios, sus sueños, la vida en general. Abuela, ¿te arrepientes? Me preguntó un domingo mientras tomábamos café en mi terraza. ¿De protegerme? ¿De reclamar mi dignidad? Nunca, respondí, y pude ver en sus ojos que entendía perfectamente lo que había sucedido. Mamá está muy amargada, me contó Sofía. La boda se canceló porque no pudieron pagar todos los compromisos que habían hecho. Carlos la culpa a ella me culpa por visitarte, y yo. Su voz se quebró un poco, extraño a mi mamá, pero no extraño el ambiente tóxico que había creado con él. Era doloroso escuchar sobre el sufrimiento de María, pero también era una confirmación de que Carlos nunca había sido la solución a los problemas de mi hija, sino la causa de muchos nuevos. ¿Sabes qué he aprendido, Sofía? Le dije, acariciando sus manos jóvenes que tanto se parecían a las mías a su edad. He aprendido que el amor verdadero no se demuestra sacrificándote hasta la autodestrucción. Se demuestra poniendo límites saludables, enseñando valores y preservando tu propia integridad para poder dar desde un lugar de fortaleza, no de carencia. Mis palabras resonaron en el aire como una lección que me había tomado 65 años aprender. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín en contenedores, vi a María parada al otro lado de la calle. Se veía más delgada, más pálida, y había algo derrotado en su postura que me partió el corazón. Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno, lleno de todo lo que habíamos perdido y todo lo que podríamos haber tenido. Ella levantó la mano como para saludar, pero luego la dejó caer y se alejó sin decir palabra. No corrí tras ella. No grité su nombre. No abrí la puerta para rogarle que hablara. Por primera vez en su vida, dejé que María se alejara sin perseguirla, sin intentar arreglar lo que ella había roto. Había aprendido que algunas puertas solo pueden abrirse desde dentro, y que mi papel como madre no era forzar reconciliaciones, sino estar disponible si algún día ella decidía buscarme con intenciones genuinas. Esa noche, Sofía me llamó llorando. Abuela, mamá está muy mal. Carlos la dejó cuando se dio cuenta de que no había más dinero que sacarle. Se fue con todas sus cosas y la dejó con deudas de la boda que nunca sucedió. Mi corazón se apretó al escuchar sobre el dolor de mi hija, pero también sentí una extraña sensación de justicia. Carlos finalmente había mostrado sus verdaderos colores, tal como yo había predicho. ¿Quieres que vaya a verla?, le pregunté a Sofía, sabiendo que cualquier acercamiento de mi parte podría ser malinterpretado o rechazado. No lo sé, abuela. Ella está muy orgullosa, muy herida. Pero creo que en el fondo sabe que tenías razón sobre él. La sabiduría de mi nieta de 16 años me impresionaba constantemente. Había visto de primera mano lo que la manipulación podía hacerle a una familia, y había elegido el lado de la honestidad. 6 meses después de haber visto a María en la calle, recibí una carta. No un mensaje de texto, no una llamada, sino una carta escrita a mano en el papel que reconocí como el papelería que le había regalado años atrás. Mamá, comenzaba, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó,
pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que Carlos realmente era. También entiendo que mis acciones fueron imperdonables. La carta continuaba con disculpas que sonaban genuinas, con reconocimientos de errores que parecían venir de un lugar de dolor real, no de manipulación. No te escribo para pedirte dinero ni para que me rescates de las consecuencias de mis decisiones. Te escribo porque quiero que sepas que te admiro por haberte defendido cuando yo no fui capaz de defenderte. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía palabras que había estado esperando escuchar durante meses. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación desde cero, como dos adultas que se respetan mutuamente, no como madre e hija atrapadas en patrones tóxicos del pasado. Estaba firmada simplemente como María, no, tu hija, como solía hacerlo, como si entendiera que los títulos familiares debían ganarse, no darse por sentado. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre mi nueva vida, planté una plántula de menta en una maceta nueva. La menta, me había explicado el vendedor de plantas, era resistente y se regeneraba constantemente, incluso después de ser podada. Mientras enterraba las pequeñas raíces en la tierra fresca, pensé en las segundas oportunidades, en el perdón que viene de la fortaleza, no de la debilidad, en la posibilidad de que algo hermoso creciera en el lugar donde alguna vez hubo tanto dolor. No sabía si María y yo volveríamos a ser madre e hija alguna vez en el sentido tradicional. Pero por primera vez en años, tenía esperanza de que pudiéramos ser algo mejor, dos mujeres que se respetaban mutuamente, se amaban desde una distancia apropiada y habían aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites dolorosos pero necesarios. Cerré los ojos y respiré el aroma de la menta fresca, sabiendo que había encontrado mi camino de regreso a mí misma.